En este video vamos a ver qué es lo que estudia la química. Vamos a dar una pequeña introducción a esta ciencia que llamamos química. Bueno, la química va a estudiar la estructura, la composición y las propiedades de la materia. Ahora, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, lo vivo, lo no vivo, todo lo que tenemos alrededor es materia. Y es básicamente los distintos compuestos químicos que nos rodean. Entonces, podemos decir que la química estudia la estructura, composición y propiedades de los compuestos químicos. Empecemos por las propiedades. Las propiedades de estos compuestos se van a clasificar en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas van a ser aquellas que no dependan de la materia, de la cantidad, perdón. Es decir, que no importa cuánto yo tenga de una sustancia o de una solución, que las propiedades van a ser independientes de eso. ¿Ok? Una de las propiedades intensivas más importantes es, por ejemplo, la densidad. La densidad se simboliza así y se define como la masa sobre el volumen, es decir, cuánta masa tengo en una unidad de volumen. No importa si yo tengo un vaso de agua o un litro de agua, la densidad va a ser siempre la misma. Otro ejemplo de una propiedad intensiva es la temperatura, el punto de ebullición. ¿Ok? Son todas cosas que no van a depender de cuánto tenga, sino de la sustancia o de la solución o de la mezcla que yo tenga. Las propiedades extensivas, en cambio, sí van a depender de la cantidad. Entonces, un ejemplo de una propiedad extensiva puede ser el volumen, el peso. No va a ocupar el mismo volumen una masa de 10 gramos que una masa de 1 kilogramo de hierro, por ejemplo. Lo mismo que no van a pesar igual. Entonces, fíjense, si yo tengo 8 gramos de agua y lo divido en dos porciones, una de 3 gramos y una de 5 gramos, las propiedades intensivas para estas dos muestras van a ser la misma, van a tener la misma temperatura, van a tener el mismo punto de ebullición, van a tener la misma densidad. Sin embargo, van a tener volúmenes diferentes y van a tener pesos diferentes. Entonces, las intensivas son las que no dependen de la cantidad y las extensivas son las que dependen de la cantidad. Ahora, cuando yo estudio estos compuestos químicos, generalmente voy a hablar no de compuestos químicos solitos, sino de sistemas materiales. Los sistemas materiales van a ser la mezcla o el lugar en donde yo estudie los distintos compuestos químicos que pueden estar solos o no. Y voy a clasificar a los sistemas materiales según las propiedades intensivas, en homogéneos, y heterogéneos. Siempre que vean el prefijo homo, significa igual, y que vean el prefijo hetero significa distinto. Entonces, va a ser un sistema homogéneo cuando yo tenga
iguales propiedades intensivas en todos los puntos que yo quiera estudiar. Y va a ser un sistema heterogéneo cuando tenga distintas propiedades intensivas en 2 o más puntos. Ahora, dentro de los sistemas homogéneos, yo me voy a encontrar a que puedo diferenciar lo que yo voy a llamar fases. Las fases, por ejemplo, si yo dibujo un sistema, van a ser sitios o van a ser porciones de ese sistema que yo puedo diferenciar puntualmente por las distintas propiedades intensivas que tienen. Por ejemplo, si yo dibujo este sistema, en esta parte puedo tener aire, que es una mezcla de gases. En esta parte puedo tener aceite. En esta parte puedo tener agua salada, por ejemplo. Y aparte en el agua salada puedo tener virutas de hierro en estado sólido. Entonces, en este sistema heterogéneo, porque claramente cada capa va a tener propiedades intensivas diferentes, puedo tener diferentes estados de agregación. Este va a ser gaseoso, estos dos van a ser sólidos y este va a ser sólido y estos dos van a ser líquidos. No necesariamente tienen que estar en distintos estados de agregación. Por ejemplo, si yo tengo solo agua salada y aceite, también es un sistema con fases diferentes, con dos líquidos que simplemente no se mezclan. Ahora, entre cada fase yo voy a tener una línea divisoria. Esa línea divisoria yo la voy a llamar interfase. Y siempre voy a tener una interfase menos de la cantidad de fases que tenga. Entonces, en este sistema, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4 fases y 3 interfaces. Ahora, ¿cómo está compuesta cada fase? Porque no es lo mismo tener una mezcla de gases, aceite, agua salada o virutas de hierro. Entonces ahora vamos a ver cómo, según la composición, voy a clasificar a las sustancias. Según su composición, yo voy a tener sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son las que están formadas por un solo tipo de átomos o un solo elemento. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es una sustancia simple porque está compuesto por 2 átomos de oxígeno. No hay otro tipo de elemento. En cambio, las sustancias compuestas están formadas por 2 o más tipos de átomos. Un ejemplo de sustancia compuesta es el agua. ¿Por qué? Porque está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, si volvemos a nuestro sistema, la única sustancia simple que me voy a encontrar es el hierro. El agua salada va a ser agua, que es una sustancia compuesta,
más sal, que la sal de mesa es el cloruro de sodio. Ambas sustancias son compuestas, porque esta tiene el agua, ya dijimos que era compuesta, y esta tiene sodio y cloro. El aceite también es una sustancia compuesta y el aire es una mezcla de gases que pueden ser simples o compuestos. El aire que respiramos tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono, entonces va a tener un gas simple y un gas compuesto. Ahora, dentro del estudio de sistemas, yo también tengo que nombrar la cantidad de componentes. Porque cada fase puede estar formada por un solo componente o por dos, o por más. El aire es mezcla de muchos gases. Entonces, si vuelvo a mi sistema, yo voy a tener ¿cuántos componentes? 1 del hierro, 2, 3 con el agua salada que son 2, 4 el aceite y 5, 6 en el aire. Hay más gases en el aire, pero nos vamos a preocupar por estos dos nada más. Entonces, en el análisis de mi sistema, voy a tener que es un sistema heterogéneo de 4 fases, 3 interfases y 6 componentes.